Durante años creí que el universo era un lugar frío pero comprensible, un vacío gobernado por leyes físicas, trayectorias calculables y errores humanos. Pasé media vida entrenando para enfrentar incendios en órbita, fallas estructurales, pérdida de oxígeno y la posibilidad constante de morir lejos de la Tierra. Pero nadie nos preparó para esto. Nadie nos enseñó qué hacer cuando algo desconocido entra en un ser humano y comienza a borrar lentamente todo lo que lo hacía humano. Mi nombre es James Harlow. Fui piloto de la misión Cassini 7 y segundo al mando del comandante Alexei Volkov. Si alguien merece ser recordado correctamente, es él. Alexei era un hombre disciplinado hasta lo enfermizo, incapaz de romper un protocolo incluso agotado, después de semanas en el espacio profundo. Tenía una esposa esperándolo en la Tierra, una hija de apenas 6 meses llamada Anya, que aunque jamás lo habría admitido en voz alta, hablaba de ellas mirando sus fotografías cada mañana antes de comenzar el turno. Por eso lo que ocurrió después resulta tan insoportable de aceptar, porque vi cómo algo le fue arrancando su humanidad poco a poco, mientras él seguía consciente dentro de su propio cuerpo. Al principio pensamos que era una infección. Eso era lo lógico. Un organismo desconocido traído accidentalmente desde GJ Nil Centainunonde. Algo biológico, algo que pudiera entenderse, pero aquello no se comportaba como una enfermedad. Las enfermedades destruyen. Esto aprendía, observaba, adaptaba. Cada día que pasaba el cuerpo de Volkov cambiaba más, y con cada cambio había algo peor que el horror físico. La sensación de que aquello que crecía dentro de él nos estaba mirando con inteligencia, como si estudiara nuestra forma de hablar, nuestras emociones, nuestras reacciones, como si estuviera aprendiendo a hacer algo nuevo, usando a Alexei como materia prima. Todavía puedo escuchar sus gritos cuando cierro los ojos. No sonaban humanos. Sonaban como un hombre sintiendo cómo algo se reorganizaba dentro de él mientras seguía vivo para experimentarlo. Después aparecieron los ojos, el líquido viscoso cubriendo el suelo del módulo, los movimientos imposibles debajo de su piel, y aún así, algunas veces durante apenas unos segundos, Alexei volvía a mirarme como si todavía estuviera ahí dentro, atrapado detrás de todo aquello, consciente de cada cosa que estaba ocurriendo y completamente incapaz de detenerla. Ahora la base Aitken permanece sellada, y algo se mueve en los niveles inferiores mientras escribo esto. Ya no sé si lo que vimos fue una infección, una invasión, o el nacimiento de algo que nunca debió existir en este planeta. Solo sé que observé a un hombre perderse por completo, mientras otra cosa ocupaba su lugar lentamente. Y desde entonces no he podido dejar de pensar en una idea que me persigue incluso despierto. Quizás el peor destino no es morir, sino seguir vivo, mientras algo más aprende a usar tu cuerpo mejor que tú mismo. Que Dios nos proteja. El virus, una historia de horror cósmico. Capítulo 2. Lo que queda. Los sonidos comenzaron esa noche. No eran los sonidos que uno espera de un hombre en cuarentena. Pasos, respiración, el roce de una silla contra el suelo. Eran otra cosa. Un sonido húmedo, intermitente, como el de algo que se estira más allá de sus límites naturales. Como cuero mojado bajo tensión, me desperté con ese sonido sin saber que me había despertado por él, y tardé varios segundos en comprender que venía de los altavoces del sistema de monitoreo que había dejado encendido a volumen bajo junto a mi cama. Llegué al centro de control antes de que Petrov pudiera terminar de llamarme. El técnico estaba de pie frente a la pared de pantallas con los brazos cruzados y una expresión que intentaba ser profesional y no lo conseguía del todo. Harlow, lleva 40 minutos así. ¿Ha pedido algo? ¿Ha dicho algo? Nada, solo ese ruido. Lo que vi en las pantallas me hizo detenerme en seco. Volkov estaba de rodillas en el centro del módulo,
con las manos apoyadas en el suelo como un animal. El hombro derecho, la zona que habíamos monitorizado durante días, había crecido. No de manera abstracta, no en el sentido de una lectura de escáner. Era visible, era inmediato, era obsceno. El tejido bajo su camiseta se abultaba de una forma que no correspondía a ninguna estructura muscular o ósea que yo conociera. Y se movía. Algo debajo de esa piel se movía con una continuidad rítmica que evocaba la respiración pero que no era respiración. Entonces Volkov levantó la cabeza y emitió el primer grito. Era un sonido que no debería ser posible producir con una garganta humana. Empezaba donde el dolor se convierte en terror y terminaba en algún lugar más allá de ambos, en un registro que el sistema nervioso humano no tiene catalogado. Duró 4 segundos. Luego paró. Y en el silencio que siguió, el sonido húmedo de estiramiento volvió, más fuerte, más cerca del micrófono, como si algo dentro de Volkov se hubiera despertado con el grito y estuviera respondiendo a él. Llamé a Isabel de inmediato. Llegó en 7 minutos. Nadie habló durante los primeros 3 minutos frente a las pantallas. No había nada que decir que no fuera una variación de lo mismo, que esto no estaba dentro de ningún protocolo, que esto no tenía precedente, que esto era algo que ninguno de nosotros había entrenado para manejar. El tejido del deltoides. Mira la densidad comparada con ayer. ¿Cuánto ha crecido? Un 22% en menos de 6 horas. No es un crecimiento, es una toma de posición. ¿Qué quieres decir con eso? Que no se expanda al azar. Sigue rutas específicas. Mientras hablábamos, Volkov se había puesto de pie. Se había puesto de pie con la lentitud de alguien que aprende a usar un cuerpo nuevo, probando cada movimiento antes de comprometerse con él. Se volvió hacia la cámara. Su cara bajo la iluminación nocturna del módulo era reconocible. Todavía era Alexei Volkov. Pero el lado derecho del cuello había desarrollado algo que sobresalía bajo la piel con la regularidad de una costilla colocada en el lugar equivocado. Y sus ojos, esos ojos que yo había aprendido a interpretar durante 14 meses de convivencia, tenían ahora la cualidad de 2 agujeros mirando hacia un lugar que no existía en este espacio. La viscosidad comenzó 3 días después. No fue gradual. Fue como si algo hubiera tomado una decisión biológica durante la noche y por la mañana la estuviera ejecutando. Cuando el personal médico entró al módulo para la revisión rutinaria, encontraron el suelo cubierto de una sustancia translúcida de color grisáceo verdoso que parecía emanar del propio cuerpo de Volkov. No era sudor, no era ninguna secreción que los protocolos médicos tuvieran catalogada. Tenía una viscosidad entre la clara de huevo y el alquitrán frío, y bajo los focos de análisis presentaba una luminiscencia débil pero consistente, una bioluminiscencia que ninguno de nuestros instrumentos había detectado anteriormente en tejido humano o en ninguna muestra recogida durante la misión. El análisis espectrográfico de la sustancia arrojó resultados que el sistema de clasificación automática rechazó en 3 ocasiones consecutivas antes de producir un informe con un único campo completado: composición parcialmente orgánica, marcadores moleculares sin clasificación disponible en la base de datos de referencia. Era la manera científicamente impecable de decir que no sabíamos qué era. Volkov, sentado en la silla de revisión médica con los electrodos pegados a su pecho y su frente, miraba al frente mientras la sustancia seguía manando lentamente de los pliegues del tejido, alterado en su hombro, su cuello, y ahora también de la parte interna de su muñeca derecha. No parecía sentirlo, o sí lo sentía, pero había llegado a algún acuerdo con la sensación que yo no era capaz de comprender desde fuera del cristal. No es constante. ¿Qué no es constante, Alexei? El control. A veces no soy yo, a veces no. ¿Qué sientes cuando no eres tú? Como mirar por una ventana desde el lado equivocado. Veo todo. No puedo mover nada. Fue la descripción más aterradora que escuché durante todo el proceso. No por lo que decía, sino por cómo lo decía, con la misma precisión factual con que Volkov describía cualquier anomalía técnica. Sin drama, sin súplica. Como un comandante haciendo un informe de situación sobre su propia invasión. Esa mañana descubrimos el primer ojo.
Estaba en la parte posterior del hombro derecho de Volkov, allí donde la acumulación de tejido alterado era más densa. Era un ojo. No una estructura ocular rudimentaria, no una formación que pudiera interpretarse metafóricamente como tal. Era un ojo funcional, con iris de un color entre ámbar y gris que no correspondía a ningún color registrado en los ojos humanos, con una córnea perfectamente formada, húmeda, reflectante. Y se movía. Lo vimos girar lentamente bajo las cámaras de alta resolución, orientándose hacia el cristal, hacia nosotros, con una atención que no tenía nada de residual ni de involuntaria. Era deliberada, era evaluativa. Para el mediodía habían aparecido otros dos. Uno en la base del cuello, ligeramente desplazado hacia la izquierda, y otro, más pequeño, en la parte interna del antebrazo. Ninguno de los tres parpadeaba en sincronía con el ritmo biológico del huésped. Cada uno tenía su propio patrón. Cada uno seguía direcciones diferentes. La sustancia viscosa que emanaba del cuerpo de Volkov había adquirido un color más oscuro en las últimas horas. Algo entre el óxido y el verde orgánico, algo que en la base de los focos médicos brillaba con esa luminiscencia tenue que yo había comenzado a asociar, de manera completamente irracional pero completamente inevitable, con una inteligencia. Volkov permaneció sentado durante todo ese día. Ya no intentaba realizar sus ejercicios matutinos. Ya no revisaba los datos. Se sentaba y miraba al frente con la concentración de alguien involucrado en un proceso interno enormemente complejo, y cuando le hablábamos a través del intercomunicador, tardaba varios segundos en responder, como si hubiera que buscarlo detrás de algo antes de que pudiera llegar. James. Aquí estoy. Necesito ver a Marina y a mi pequeña, Anya. Alexei. Una vez, solo una vez, antes de que ya no sea posible. Hubo una pausa. Yo no supe qué decir durante esa pausa. Nunca en 12 años de servicio activo había tenido que responder a una petición así. Sé lo que está pasando. No necesito que me lo expliquen. Lo estoy sintiendo desde dentro. Vamos a encontrar la manera de... No, no la hay. Necesito que seas honesto conmigo, James. De comandante a segundo al mando. Guardé silencio. Era la respuesta más honesta que podía darle. Entonces tráeme a mi familia. No estaba presente cuando ocurrió el encuentro en el corredor. Me lo contó Maggie, la agente de seguridad asignada al control de acceso del nivel B. Esa misma tarde, Marina Volkov llegó con Anya en brazos. 6 meses. Un bebé de 6 meses con el pelo negro de su padre y los ojos abiertos de su madre, que no sabía dónde estaba, pero sí sabía que el lugar era ruidoso y que los adultos a su alrededor estaban nerviosos, porque los bebés lo saben. Marina había llegado sin anuncio previo, con la determinación de alguien que ya tomó la decisión y solo está ejecutando el protocolo de la decisión tomada. Elena Vázquez estaba ahí, esperando en el corredor con su autorización de acceso como parte del equipo científico original. Fue un accidente de horario. Fue la clase de coincidencia que ocurre en lugares pequeños, cuando hay demasiadas personas con razones diferentes para estar en el mismo sitio. Tú. Marina, este no es el momento. ¿El momento? Mi esposo se está muriendo ahí adentro. Y tú estás aquí. Soy parte del equipo de investigación. Tengo autorización. ¿También tenías autorización cuando estabas con mi marido? Elena no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente. 6 meses. Esta niña tiene 6 meses. Y su padre está ahí adentro convirtiéndose en algo que no reconozco. Y tú estás aquí con tu autorización. Lo que Alexei y yo... No. No me expliques lo que Alexei y tú. No tienes derecho a ese nombre hoy. Según me contó Maggie, la seguridad intentó intervenir para reubicar a Marina. Marina no se movió. Sostuvo a Anya contra su pecho con los 2 brazos y miró al guardia con una expresión que el guardia decidió respetar. Fue Isabel quien finalmente autorizó el acceso, argumentando que la respuesta cognitiva de Volkov ante su hija podría revelar el nivel de conciencia que le quedaba. Elena se marchó sin decir nada más. Yo sí estaba presente para esto. Estaba de pie detrás del cristal de seguridad de la antecámara, cuando Marina entró con Anya.
El cristal era un compuesto de policarbonato laminado de 12 centímetros de grosor, reforzado con una malla de acero especializada, capaz de resistir impactos balísticos de calibre alto. Eso lo sé porque yo mismo había leído las especificaciones técnicas cuando el módulo fue adaptado para la cuarentena de Volkov. Me aferré a ese dato esa mañana. Me aferré a él con la desesperación de alguien que necesita creer en algo concreto. Volkov estaba sentado cuando Marina entró a la antecámara. Estaba sentado en la única silla del módulo, con los brazos apoyados en los muslos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, el lado donde la proliferación de tejido era mayor. El hombro derecho se había expandido hasta casi duplicar su volumen normal, formando una masa que deformaba la línea del cuerpo de manera fundamental. La piel en esa zona había perdido su coloración humana por completo. Era ahora algo entre el gris pálido y el verde enfermizo, translúcida en algunos puntos, y a través de esa translucidez, podían verse estructuras en movimiento que no correspondían a ningún sistema orgánico reconocible. Los 3 ojos que habían emergido durante los días anteriores habían sido acompañados por 4 más. 2 en el costado del cuello, 1 en la parte superior del pecho, y 1, el más perturbador de todos, en la palma de su mano derecha, abierto y orientado hacia arriba como una flor carnosa. La sustancia viscosa que emanaba de su cuerpo había formado charcos en el suelo del módulo, y en esos charcos flotaban estructuras fibrosas que ninguno de nosotros había podido identificar todavía. El rostro de Volkov, sin embargo, era todavía el rostro de Volkov. Eso era lo que hacía que mirarlo fuera insoportable. Si el rostro hubiera cambiado también, si hubiera dejado de ser reconocible, quizás habría sido más fácil desconectarse, pero sus rasgos eran los mismos, y sus ojos originales seguían siendo los ojos de Alexei Volkov, y en ellos, cuando levantó la vista y vio a Marina al otro lado del cristal, algo que solo puede llamarse reconocimiento, cruzó esa expresión como un relámpago detrás de las nubes. Marina no gritó. Yo esperaba que gritara. Era lo que cualquier persona razonable habría hecho. En cambio, se quedó completamente quieta durante un momento que duró demasiado, con Anya en brazos, mirando a lo que había sido su marido. Luego dio un paso hacia el cristal. Alexei. La masa que era Volkov giró lentamente hacia la voz, y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. La criatura se quedó quieta. No solo quieta, la sustancia viscosa dejó de fluir. Los ojos adicionales, todos ellos, rotaron hacia el cristal, hacia Marina, hacia la pequeña Anya, y el ruido húmedo de estiramiento que había sido la banda sonora constante de los últimos días, cesó. El silencio fue más aterrador que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Marina levantó a Anya ligeramente, acercándola al cristal. La niña no lloraba. Miraba hacia el otro lado con la curiosidad abierta e indiscriminada de los 6 meses, los ojos muy abiertos, las manos extendidas hacia el cristal frío. Los ojos de la criatura, todos ellos, se orientaron hacia el bebé. Y en ese momento ocurrió algo que no voy a olvidar mientras viva. La masa se inclinó hacia adelante. Se inclinó con una lentitud terrible, con la atención concentrada de algo que reconoce algo que le interesa. No era el reconocimiento de un padre viendo a su hija. Era algo más antiguo, más frío. Era la atención de un organismo evaluando. Pasaron 4 minutos así. Marina hablando en voz baja en ruso al otro lado del cristal, con Anya en brazos, y la masa inclinada hacia ellas con esa atención que no era humana pero que tampoco era completamente ajena. Isabel, a mi lado, registraba cada dato en silencio. Me voy, Alexei. No voy a volver. No puedo traerte a Anya a un lugar así. No puedo seguir. Que lo que queda de ti sepa que te amé y que nunca voy a perdonarte lo de Elena. Nunca. Se dio la vuelta. Empezó a caminar hacia la salida de la antecámara. Anya seguía mirando hacia atrás, hacia el cristal, con esa curiosidad indiferente de quien todavía no comprende la geometría del peligro. No llegó a la puerta. El sonido que produjo el cristal al ceder no fue una explosión. Fue algo peor. Fue un crujido largo, orgánico, como el sonido de un hueso doblándose más allá de su límite.
12 centímetros de policarbonato laminado con malla de acero especializada, capaz de resistir impactos balísticos de calibre alto. La masa lo atravesó en menos de un segundo. Lo que ocurrió después lo vi con la claridad imposible con que el cerebro procesa las cosas que no puede aceptar, con esa hiperrealidad clínica del trauma. Cada detalle nítido, cada sonido separado y distinto, el tiempo expandido hasta volverse gelatinoso. La masa cruzó el cristal roto con un movimiento que no era locomoción sino proyección. Algo entre un tentáculo y una avalancha, y alcanzó a Marina antes de que el primer fragmento de policarbonato tocara el suelo. Vi a Marina abrir la boca. No escuché nada porque el ruido del cristal lo cubría todo. Vi sus brazos aferrarse a Anya en el instante reflejo del peligro, el instinto materno más antiguo, el más inútil. La masa tomó a Anya. No voy a describir lo que siguió con más detalle del que puedo tolerar escribir. Anya tenía 6 meses. Anya tenía el pelo negro de su padre y los ojos abiertos de su madre. El sonido que hizo Marina no era un grito. Era algo anterior al lenguaje, algo que existía antes de que los seres humanos tuviéramos palabras para el dolor más profundo. Duró 3 segundos. Luego el módulo se llenó de un silencio que nunca, en ningún idioma, voy a ser capaz de nombrar. Las alarmas se activaron, todas al mismo tiempo. El sistema de contención de la base Aitken respondió exactamente como fue diseñado para responder. Todas las puertas de sello primario se cerraron en cascada, comenzando por el nivel B y extendiéndose hacia arriba y hacia abajo, con la precisión mecánica de los protocolos de emergencia. Petrov, desde el centro de monitoreo, coordinaba las comunicaciones con una voz que se esforzaba por mantenerse dentro del tono del procedimiento estándar, y no lo conseguía del todo. Los equipos tácticos, Marcus a su cabeza, recibieron la orden de aproximarse al nivel B. Tatiana Martín, la bioquímica del equipo de análisis, fue confinada al laboratorio secundario junto con el resto del personal no táctico. Lo que supe después me llegó en fragmentos, en los informes de los sobrevivientes y en las grabaciones de las cámaras de seguridad que el sistema de archivo automático preservó incluso cuando el personal que las monitorizaba ya no podía hacerlo. El primer equipo táctico llegó al pasillo del nivel B 4 minutos después de la brecha. Eran 6. Tenían equipo de contención de nivel 4, trajes sellados, armas de aturdimiento de alta potencia, escudos de polímero balístico. Tomaron posiciones en la intersección del corredor oeste, con la precisión de personas que han entrenado para situaciones exactamente como esta, que han hecho los simulacros, que conocen los protocolos, que creen en los protocolos. Según la grabación, lo que ocurrió después duró 11 segundos. Primero los 6 miembros del equipo se detuvieron simultáneamente, no como respuesta a una orden. Se detuvieron de la manera en que se detiene alguien que acaba de recibir un golpe en la cabeza, con esa interrupción total del movimiento voluntario que precede al colapso. Sus manos fueron al casco, al cráneo con un gesto unánime e involuntario. Luego los 6 cayeron al mismo tiempo. El técnico de sala que observó la grabación en tiempo real me dijo después que podía ver que algunos de ellos gritaban, aunque no se escuchara. Podía verlo en la forma de sus bocas. Lo que la grabación sí capturó fue lo que vino después. La masa moviéndose por el corredor con esa fluidez imposible, que no tenía nada de locomoción humana ni animal, acercándose a los 6 cuerpos con la atención metódica de algo que termina lo que empezó, los devoró. No voy a usar un término más clínico porque no hay ninguno que sea más preciso. Los 11 segundos de parálisis fueron suficientes para que la cosa los alcanzara, y lo que la cosa hizo con ellos fue lo que la cosa hacía con todo lo que alcanzaba: incorporarlo, procesarlo, hacer de ello parte de sí misma con una eficiencia que era lo más parecido a la elegancia que había visto jamás, en algo que no tenía ningún derecho a ser elegante. Los equipos segundo y tercero recibieron la orden de no aproximarse. La orden llegó tarde para el equipo segundo. Isabelle y yo llevábamos 2 horas en el laboratorio del nivel A, cuando escuchamos los primeros sonidos del nivel inferior. El laboratorio tenía su propio sistema de sello, independiente del general, y lo habíamos activado en el momento en que las alarmas sonaron. Éramos 4.
Isabel, Tatiana Martin, Ronald Petrov y yo. Nadie habló durante los primeros minutos. Tatiana revisaba datos con la concentración de alguien que necesita tener las manos ocupadas para no pensar en lo que está ocurriendo afuera. Petrov monitorizaba las cámaras sin decir nada. Henry estaba en el bloque médico, nivel C. ¿Está sellado si se cerró a tiempo? Sí. La palabra colgó en el aire del laboratorio durante el tiempo que tardamos en no decir nada más al respecto. Durante la noche, cuando la cosa estuvo relativamente quieta en la sección central del nivel B, Isabel determinó que las cámaras de largo alcance del sistema de vigilancia todavía funcionaban. Pasamos 3 horas revisando grabaciones de los distintos sectores de la base. Era un inventario de ausencias. Lugares donde antes había movimiento y personas y luz, ahora vacíos o peor que vacíos, con evidencias de lo que había ocurrido registradas en el suelo y en las paredes, con la honestidad brutal de las cámaras, que no tienen opinión sobre lo que graban. En una de las grabaciones, cámara 7 del corredor de servicio norte del nivel B, vi algo que me obligó a detener la reproducción. ¿Qué es eso? No era una pregunta. Era la constatación de algo que ambos ya sabíamos que era lo que era, pero que ninguno quería ser el primero en nombrar. En el corredor de servicio norte, en la intersección que conectaba el nivel B con el módulo de almacenamiento de equipos técnicos, la masa había construido algo. La mejor manera que tengo de describirlo es decir que había construido un nido, aunque la palabra nido evoca algo orgánico y familiar que no hace justicia a lo que las cámaras mostraban. Era una estructura adherida a la pared y al techo del corredor, compuesta de la misma sustancia viscosa que emanaba del cuerpo de Volkov, endurecida en los bordes y todavía blanda y pulsante en el centro, y en esa estructura, dispuestos con una regularidad que era imposible que fuera accidental, había 19 objetos. Eran ovoides, cada uno de aproximadamente 22 centímetros en su eje mayor, con una superficie que no era completamente sólida, sino que tenía la consistencia visual de algo entre la membrana y la cáscara, traslúcida en el centro, opaca en los bordes, con una coloración que oscilaba entre el gris verdoso y el amarillo orgánico dependiendo del ángulo de la cámara. Y cada uno pulsaba con un ritmo lento y regular, como un corazón visto desde fuera, como algo que respira sin pulmones. 19. Los contamos 3 veces para estar seguros. 19 estructuras ovoides, 19 latidos asincrónicos, 19 de lo que fuera que la cosa había estado construyendo mientras el nivel B se llenaba de personal de seguridad, y nosotros monitorizábamos desde arriba convencidos de que lo que importaba era lo que la cosa hacía, no lo que producía. Isabel me explicó después con la voz plana de quien ha procesado algo tan extremo, que lo único que puede hacer con ello es convertirlo en datos. Lo que las grabaciones de las horas anteriores mostraban. El proceso de producción de cada estructura ovoide. Lo que yo no había querido ver mientras lo estaba viendo. Lo que Volkov había estado haciendo en los momentos en que la cosa tomaba el control de su cuerpo con más completitud, cuando su voz dejaba de responder al intercomunicador, y los ojos adicionales se abrían con una sincronía que sus ojos originales no compartían. La sustancia viscosa que había acumulado durante días no era solo una secreción, era material de construcción, y el proceso de convertirlo en esas estructuras implicaba una contracción del cuerpo de Volkov, que en las grabaciones producía el sonido de cuero mojado bajo tensión, amplificado, extendido, continuo. Cada estructura había tardado entre 40 minutos y 2 horas en formarse. Cada una había exigido al cuerpo de Volkov un esfuerzo que se registraba en los monitores como picos de actividad orgánica extrema. Cada una, en los momentos más intensos del proceso, había coincidido con los gritos que el personal nocturno había reportado escuchar. Esos gritos que empezaban donde el dolor se convierte en terror, que duraban 4 segundos, que paraban de golpe. 19 veces. Volkov había gritado así 19 veces mientras la cosa usaba su cuerpo para construir algo que ninguno de nosotros sabíamos cómo detener. Isabel le lo dijo de la manera en que Isabel decía las cosas difíciles, sin preámbulo, mirando los datos, como si hablar del horizonte fuera un procedimiento técnico más.
Tenemos que ir al nivel C. No sabemos dónde está esa cosa. Las cámaras la sitúan en el sector central del B. Si nos movemos por el corredor de mantenimiento del A, podemos bajar al C sin cruzar el B. ¿Para qué? Para saber qué queda. Para saber si Henry queda. Petrov dijo que vendría. Isabel dijo que no. Que necesitábamos a alguien que supiera operar el sistema de monitoreo auxiliar en caso de que algo saliera mal. Petrov no discutió. Sus manos, cuando las vi apoyadas sobre el tablero de control mientras nos marchábamos, no estaban completamente quietas. 15 minutos. Si en 15 minutos no han vuelto, activo el protocolo de sellado del nivel A. Correcto. El corredor de mantenimiento del nivel A era estrecho, iluminado por la luz de emergencia roja que el sistema de confinamiento activaba automáticamente cuando el suministro principal era interrumpido. Caminamos en silencio. El sonido de nuestros pasos era demasiado alto para lo que yo quería, demasiado declarativo en ese silencio que no era silencio, que era el silencio específico de los lugares donde algo malo ha ocurrido y todavía no ha terminado de ocurrir. La escalera de acceso al nivel C estaba al final del corredor. Introduje el código de acceso de emergencia. La puerta tardó 4 segundos en abrirse, 4 segundos durante los cuales mantuve la respiración sin decidirlo. El nivel C olía a antiséptico, y a algo más que el antiséptico no podía cubrir. Era el olor que yo ya asociaba con la cosa. Orgánico, húmedo, con esa nota que no tenía nombre pero que el sistema nervioso reconocía de inmediato como una señal de peligro. Bloque médico, segundo corredor a la derecha. Lo vimos desde la entrada del corredor. No tuvimos que entrar al bloque médico. No habría cambiado nada si hubiéramos entrado, pero no tuvimos que hacerlo. Henry estaba en el suelo del corredor, frente a la puerta del bloque médico. Estaba boca arriba. Su bata blanca de médico era todavía blanca en algunas partes. Su expresión era la de alguien que había tenido exactamente un segundo para comprender lo que estaba ocurriendo, y no había tenido ninguno más. Sus manos estaban extendidas a los lados del cuerpo, abiertas, con las palmas hacia arriba, con esa postura involuntaria de quien cae sin poder protegerse. No había señal de la cosa, solo lo que había dejado. Me arrodillé junto a Henry. Isabel se quedó de pie detrás de mí. El corredor zumbaba con el sonido de los sistemas de emergencia. Ese zumbido constante que la base producía cuando funcionaba solo con los sistemas mínimos. Ese sonido que yo había aprendido a ignorar y que ahora era lo único que impedía que el silencio fuera total. James. Dame un momento. Tenemos que volver. Dame un momento, Isabel. Me quedé arrodillado junto a Henry durante ese momento. Pensé en lo que me había dicho en el pasillo del bloque médico, semanas atrás, cuando esto era todavía algo que podía describirse como un problema a resolver. Esto es más importante. Pensé en cómo había tenido razón, y en cómo esa razón no había servido de nada. Luego me puse de pie. Luego miré a Isabel. Luego empezamos a andar de vuelta hacia el corredor de mantenimiento, hacia el nivel A, hacia Petrov que estaba esperando con las manos no del todo quietas sobre el tablero de control. En algún lugar de los niveles inferiores de la base Aitken, algo pulsaba en 19 estructuras ovoides adheridas a la pared y al techo de un corredor de servicio. No sé lo que viene. Eso sigue siendo lo que me aterra.